Seguramente te has dado cuenta que a veces escribimos los verbos en inglés de esta manera y otras veces los escribimos de esta manera. A veces utilizamos lo que llamamos la forma simple y otras veces le agregamos tú al verbo. Entonces te preguntarás cuándo debo utilizar un verbo en su forma simple y cuándo debo utilizarlo con tú. Y eso es lo que veremos en este video. Acompáñame. Lo primero que debes saber es que esa palabra tú que le ponemos al verbo realmente no tiene ningún significado y para lo que nos va a servir será para desactivar la acción. Entonces aquí te preguntarás, ¿y por qué voy a querer desactivar una acción? Ahora te lo explico. Como la mayoría de nuestros seguidores ya sabe, todas las ideas en inglés requieren de 4 ingredientes. Si tú no lo sabes, estos son los 4 ingredientes que todas las ideas en inglés deben tener. Utilizo estas figuras geométricas para que te sea mucho más fácil identificar cada uno de estos 4 ingredientes. El triángulo es el activo y nos indica quién hace la actividad. El cuadro es el auxiliar y nos indica cuándo se hace la actividad. El círculo es la acción o nuestro verbo y los signos de más representan al complemento. Como ya debes saber, todas las ideas en inglés utilizan estos 4 ingredientes. Y, como puedes ver aquí, solamente existe el espacio para un solo verbo, es decir, para una acción. Bien, lo que quiere decir que no puedo poner más de un verbo en una misma idea. Vamos a ver un ejemplo de esto. Supongamos que yo quiero decir algo como no quiero, es decir, I don't want. Aquí tengo mi activo, que es quien hace la actividad, luego puse mi auxiliar, en este caso es do, y luego la acción que es want. Pero imagina que yo quiero decir que no quiero estudiar. Lo más seguro es que tú quisieras poner la palabra study aquí. El problema entonces es que ya tendríamos 2 verbos y eso no puede ser, porque tendría un activo, un auxiliar y 2 verbos. En las ideas en inglés no podemos tener 2 verbos, por lo que debo cerciorarme cuál es mi verbo original, es decir, cuál es el verbo que verdaderamente está funcionando como verbo. Y para darme cuenta de esto, lo único que debo observar es en qué posición está. Tengo el activo, el auxiliar y el de la tercera posición siempre va a ser el verbo. Lo que quiere decir que este en realidad no es un verbo, por lo tanto tendré que desactivarlo. Y para desactivarlo le pondré la palabra to antes. Una vez que yo pongo la palabra to antes de este otro verbo, entonces yo ya no tengo un verbo aquí, lo que tengo simplemente es complemento. Esta es la manera de avisarle a la gente que mi verbo activo realmente es want y el otro solamente es un complemento. Lo que hace verdaderamente la palabra to es desactivar el verbo, es decir, lo que hace es convertirlo en un sustantivo. ¿Y qué es un sustantivo? Un sustantivo no es otra cosa más que el nombre de las cosas. Los verbos, para ser verbos, necesitan que una persona los realice, como el caso de want. En este caso tengo a want, lo estoy realizando yo, y también necesitan de un tiempo en el que son realizados. En este caso, como utilicé el auxiliar do, este verbo está en presente. Y aquí lo podemos ver claramente como este verbo sí está acompañado de un activo y de un auxiliar. Pero cuando yo solamente necesito el nombre del verbo, es decir, estudiar, ¿quién estudiar? ¿Cuándo estudiar? No dice, entonces realmente aquí no tengo un verbo, lo que tengo es un sustantivo. A esto es a lo que conocemos como un verboide. Un verboide es como un humanoide, parece humano, pero no es humano. Los verboides parecen verbos porque tienen la forma del verbo, pero realmente no son verbos ya que no están siendo utilizados como uno. En este caso, como te puedes dar cuenta, el verbo verdadero es want, pero al estar utilizando study en el complemento, lo que estoy haciendo es desactivarlo, por lo que no es un verbo, solamente es un verboide, es decir, un sustantivo. Entonces, lo que debes tomar en cuenta siempre es que si tú tienes un verbo en un lugar donde no debería de estar un verbo, hay que desactivarlo. ¿Y cómo lo desactivamos? Poniendo tú. Veamos este otro ejemplo. En este caso vamos a analizar nuestra idea y vamos a identificar a nuestros 4 ingredientes. Primero, debo tener un activo que me diga quién hace la actividad. En esta idea dice, aprender inglés te ayudará a obtener un mejor trabajo o un mejor empleo. ¿Quién te ayudará a obtener un mejor empleo? Aprender inglés. Por lo tanto, todo esto que está aquí sería mi activo. Esto es quien hace la actividad. Ahora le vamos a agregar un auxiliar que me indique el tiempo. Y el auxiliar, como puedes darte cuenta, en este caso es will, para que la idea esté en futuro. Luego le puse una acción que es help y aquí me puedo dar cuenta que help es la acción verdadera, por lo tanto no necesito desactivarla. Pero fíjate lo que pasó aquí. En mi activo yo quise poner aprender inglés.
Aprender es un verbo y entonces, como lo estoy poniendo en un lugar donde no debe de haber verbos, lo voy a desactivar poniéndole tú antes. Este es mi verbo, no le hago absolutamente nada ya que lo necesito activo porque es el verbo verdadero. Luego continúo con mi complemento. Y como te das cuenta, aquí una vez más necesité poner otro verbo, pero solamente es el nombre de un verbo, ya que está en el complemento, está en un lugar donde no debería de haber verbos, entonces lo que haré será desactivarlo y por eso le pongo tú. Y de esa manera yo tengo más complemento. Como te das cuenta, en mi idea solamente tengo un verbo, que es el que está en la posición original, pero necesité mencionar otros verbos en otras posiciones. Esto quiere decir que en realidad no son verbos, solamente son sustantivos. Pero para distinguirlos del verbo original, los desactivo. ¿Cómo los desactivo? Agregándole la palabra tú. Y listo. Siempre que necesites desactivar un verbo, recuerda que tienes que ponerle la palabra tú antes. De esta manera estará inactivo y podrás utilizarlo en el lugar que quieras, aunque no sea la posición del verbo. Nos vemos en la próxima lección.